Mi novia me empujó lejos gritando, «Eres asqueroso, aléjate de mí». En ese instante, mis manos se volvieron enemigas de mi propio cuerpo. Mi nombre es Daniel. Tengo 28 años y, durante 2 años, creí que había encontrado a la persona que entendía como amo. Pero estaba equivocado de maneras que nunca vi venir. Siempre he sido el tipo de chico que demuestra afecto a través del contacto físico. No de una forma rara o agresiva, solo cercanía natural que a mí me parecía correcta. Como tomarnos de la mano al caminar, abrazarla por detrás cuando está cocinando, pasar mis dedos por su cabello cuando está cansada, o besarle la frente cuando está concentrada en su portátil. Ese es mi lenguaje del amor. Es como estoy hecho. Y nunca pensé que se convertiría en la razón por la que alguien me llamaría pervertido. Les rogamos que se suscriban al canal para apoyarnos y motivarnos a seguir compartiendo más historias interesantes. Gracias. Cuando conocí a Lillet hace 2 años en la fiesta de cumpleaños de un amigo, parecía amar eso de mí. Sonreía cuando la atraía hacia mí. Se apoyaba en mí en el sofá durante las películas. Se reía cuando le daba un beso inesperado en la mejilla mientras se cepillaba los dientes. Y me dijo más de una vez, «Me siento tan segura contigo». Lo cual me hacía sentir que estaba haciendo algo bien. Durante el primer año, todo fue perfecto de esa manera sencilla en la que no tienes que pensar si estás siendo demasiado o no suficiente. Simplemente encajábamos. Y después de 12 meses juntos, decidimos mudarnos, lo que se sentía como el siguiente paso natural para 2 personas que no se cansaban la una de la otra. Nunca crucé límites. Nunca exigí nada. Si decía que estaba cansada, me retiraba de inmediato. Si necesitaba espacio, se lo daba. Pensé que estaba siendo respetuoso y atento, pero aparentemente estaba avanzando hacia algo que no vi venir. Alrededor del 4.º mes de vivir juntos, las cosas empezaron a cambiar de pequeñas maneras que noté pero no entendí. El trabajo de Lilith se volvió más estresante. Trabajaba en marketing para una startup que estaba pasando por despidos importantes y una reestructuración. Y empezó a llegar a casa exhausta, realmente drenada de una forma que no había visto antes. Entraba por la puerta alrededor de las 7 u 8. A veces más tarde, dejaba el bolso y se dejaba caer en el sofá sin decir mucho. Y yo intenté ayudar de la única forma que sabía. Cocinaba sus comidas favoritas. Le masajeaba los hombros. La abrazaba por detrás mientras miraba el teléfono, intentando mostrarle que no estaba sola en lo que fuera que estuviera enfrentando. Pero poco a poco, semana tras semana, sentí que se alejaba. No de forma dramática, solo cosas sutiles como girar la cabeza cuando intentaba besarla, o tensarse ligeramente cuando le ponía el brazo alrededor, o darme abrazos rápidos con un solo brazo en lugar del abrazo completo que solíamos compartir. Empecé a dudar de mí mismo, preguntándome si lo estaba imaginando o si realmente algo iba mal. Pero cada vez que preguntaba, ¿estás bien? O todo está bien entre nosotros, decía que solo estaba cansada por el trabajo. Así que le creí y seguí intentando ser comprensivo. La distancia, sin embargo, creció. Pasamos de ser íntimos varias veces a la semana a quizá una vez cada 2 semanas. Y aún entonces, se sentía mecánico, como si estuviera cumpliendo porque pensaba que debía hacerlo, no porque quisiera. Me decía a mí mismo que era solo una fase, que el estrés laboral hace eso a la gente, que lo superaríamos. Pero en el fondo, estaba empezando a sentirme rechazado de maneras que no sabía cómo articular. Luego llegó la noche que lo cambió todo. Y digo todo sobre cómo me veo a mí mismo y cómo existo en las relaciones. Era un miércoles por la noche. Nada especial. Lilith había llegado tarde otra vez alrededor de las 9, comió la cena que había preparado en silencio mientras desplazaba el dedo por su teléfono y se fue directamente a la cama alrededor de las 9:30. Le di espacio durante aproximadamente 1 hora, viendo la televisión solo y tratando de no sentirme herido por lo desconectados que nos habíamos vuelto. Luego me fui a la cama y ella estaba allí, dándome la espalda, ya bajo las sábanas. No habíamos estado cerca en días, quizá más de 1 semana. Y simplemente la extrañaba. No de una manera exigente, solo extrañaba genuinamente a la mujer que amaba. Así que me deslicé con cuidado y la abracé por detrás. Solo un abrazo sencillo, del tipo que solíamos hacer todas las noches sin pensarlo. Se puso rígida de inmediato. Y antes de que pudiera siquiera preguntar qué pasaba, me apartó los brazos de un empujón y prácticamente saltó fuera de la cama, girándose para mirarme con una expresión que nunca había visto antes.
Puro asco mezclado con ira, y gritó, aléjate de mí. Eres asqueroso. Me quedé literalmente congelado. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba pasando. Y luego dijo las palabras que desde entonces se repiten en bucle en mi cabeza. Eres un pervertido. Solo piensas en eso. Y me quedé sentado allí en nuestra cama sintiendo como si me hubieran dado una bofetada. Logré balbucear, lo siento. Solo quería mostrarte que te amo, pero mi voz sonó patética incluso para mí. Y ella respondió de inmediato, tu forma de amarme me hace sentir incómoda, antes de agarrar su almohada y salir del dormitorio. Me quedé sentado en la oscuridad durante probablemente 20 minutos, sin moverme, solo intentando entender qué acababa de pasar, repasando cada toque, cada abrazo, cada momento de afecto a lo largo de 2 años, preguntándome si la había estado violando todo ese tiempo sin darme cuenta. La vergüenza fue inmediata y aplastante. Como si alguien hubiera vertido cemento en mi pecho. Me sentí asqueroso. Me sentí como un depravado. Sentí que todo lo natural y amoroso de mí era en realidad incorrecto y perverso. Finalmente, me levanté y fui a la sala de estar, donde ella ya estaba dormida en el sofá. Saqué una manta del armario y me hice una cama en el suelo junto a la mesa de centro. No porque estuviera enfadado con ella, sino porque me avergonzaba estar cerca de ella, me avergonzaban mis manos, me avergonzaban mis instintos, me avergonzaba la forma en que amaba. A la mañana siguiente, Lilith se fue temprano al trabajo. Cuando regresó esa noche, actuó como si nada hubiera pasado, trajo comida para llevar y habló de manera casual. Yo respondí de forma mecánica, todavía en shock. Pero algo fundamental había cambiado en mí. No dejé de amar a Lilith. Ni de cerca. Pero dejé por completo de tocarla, porque cada vez que el pensamiento de tomarle la mano, abrazarla o hacer cualquiera de los 1000 pequeños gestos afectivos que antes eran automáticos cruzaba por mi mente, escuchaba su voz en mi cabeza gritando asqueroso y pervertido, y mi cuerpo simplemente se congelaba. Me volví hipervigilante de cada movimiento a su alrededor, controlándome constantemente. Seguí siendo amable, cocinando, escuchando, ayudando, pero creé una barrera física invisible que me negué a cruzar. Lo extraño fue que empecé a cuestionarlo todo sobre mí mismo. Pasando las noches despierto repasando toda nuestra relación, preguntándome si siempre había sido demasiado, si había cruzado límites sin darme cuenta, si mi forma natural de mostrar amor era en realidad inapropiada y yo había sido demasiado ciego para verlo. Sentía que necesitaba permiso explícito solo para existir a su lado, como si mi propia presencia pudiera ser indeseada. Y esa es una sensación horrible de tener en tu propio hogar con alguien a quien amas. Después de 2 semanas, Lilith notó el cambio. Intentó bromear al respecto, estás raro últimamente, pero yo evité el tema, diciendo que estaba cansado. Luego ella empezó a iniciar el contacto, abrazos, caricias. Apoyarse en mí. Yo respondía, pero se sentía vacío, como interpretar un papel en lugar de ser genuino. 3 semanas después, dijo, puedes volver a tocarme. No lo dije en serio. Pero su tono casual mostraba que no entendía lo profundamente que sus palabras me habían afectado. Asentí, pero no sentí nada, la vergüenza no se cura con permiso. Unas noches después, quizás 5 días después de que me hubiera dado permiso para volver a tocarla, Lilith intentó iniciar la intimidad. Estábamos acostados en la cama alrededor de las 11 y empezó a tocarme de las maneras que antes me volvían loco, acercándose, dejando muy claro lo que quería. Y yo simplemente me quedé allí sintiéndome completamente desconectado de mi propio cuerpo. No pasó nada. No porque ya no me pareciera atractiva, sino porque mi cuerpo había aprendido a protegerse apagándose. Y, aparentemente, ese sistema de protección no venía con un interruptor de apagado. Dije en voz baja, estoy cansado, lo cual era técnicamente cierto, pero también completamente inadecuado para explicar lo que realmente estaba pasando. Y me giré, sintiendo su confusión y su dolor irradiar a través del pequeño espacio entre nosotros. Ella no insistió, no hizo preguntas, solo se dio la vuelta hacia su lado, y nos quedamos allí en silencio durante lo que se sintió como horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos antes de que se quedara dormida. La mañana siguiente fue incómoda de maneras que nuestra relación nunca había sido antes. Nos movíamos uno alrededor del otro en el baño como compañeros de piso que apenas se conocían. Y podía sentirla observándome, tratando de averiguar qué había cambiado y por qué. Este patrón continuó, ella intentando conectar, yo esquivando.
Pasaba más tiempo fuera de casa porque estar cerca de ella significaba vigilarme constantemente. Mi amigo Jake notó que algo no estaba bien, pero no pude explicarlo, me sentía demasiado avergonzado para articular lo que había pasado. Como si decirlo en voz alta lo hiciera más real, confirmara que sí, que mi manera de amar a alguien era asquerosa, pervertida y equivocada. Lilith empezó a frustrarse por mi distancia. Podía verlo formarse en pequeños detalles. El filo en su voz cuando me hacía preguntas, la forma en que suspiraba con fuerza cuando me apartaba de su contacto. Los comentarios directos sobre cómo ya no hacíamos nada juntos. Como siempre estaba en el gimnasio o saliendo a caminar. Una noche, unas 6 semanas después de aquella primera noche, estábamos sentados en extremos opuestos del sofá, ambos mirando nuestros teléfonos en lugar de la televisión que transmitía algún programa que a ninguno de los dos le importaba. Y la miré y sentí una tristeza abrumadora, no ira, solo una tristeza profunda por haber terminado aquí. Dos personas que antes encajaban tan naturalmente ahora existiendo en el mismo espacio como extraños. Vi la confusión en sus ojos cada vez que me miraba, esa pregunta no formulada de qué había pasado con el hombre con el que se había mudado. Y quise explicar que él seguía aquí, solo enterrado bajo capas de vergüenza, miedo y duda que no sabía cómo quitar. Pero no dije nada de eso. Simplemente volví a deslizar el dedo por mi teléfono y la distancia entre nosotros se hizo mayor, y supe que algo iba a romperse pronto porque no podíamos seguir existiendo así, suspendidos en este extraño limbo donde estábamos juntos, pero no realmente juntos en absoluto. El punto de quiebre llegó un sábado por la mañana, unas 8 semanas después de que todo empezara a desmoronarse. Estaba preparando café en la cocina alrededor de las 9, aún en pijama, cuando Lilith entró con una expresión que nunca antes le había visto, una mezcla de ira y desesperación que inmediatamente me puso en tensión. No dijo buenos días, no pasó por ninguna de las cortesías normales que habíamos estado usando para mantener la ilusión de que aún éramos una pareja funcional. En lugar de eso, simplemente me miró y preguntó quién es ella. Y estaba tan genuinamente confundido que en realidad me reí, lo cual aparentemente fue la peor respuesta posible. Repitió la pregunta, más fuerte esta vez. ¿Quién es ella, Daniel? Y me di cuenta de que hablaba en serio. De verdad creía que yo estaba involucrado con otra persona. Que la distancia, la frialdad y el cierre total del afecto físico se debían a que había encontrado a otra mujer. Dejé la taza de café con cuidado y dije, no hay nadie, Lil, literalmente no hay nadie. Pero no me creyó. Empezó a enumerar todas las pruebas como si hubiera estado construyendo un caso en su cabeza durante semanas. Que ya no la tocaba. Que evitaba estar en casa. Que pasaba todo mi tiempo en el gimnasio. Que ni siquiera podía mirarla de la misma manera. Que me había bloqueado por completo en la cama aquella noche. Ella intentó iniciar. Y según su lógica, la única explicación era otra mujer. Me quedé ahí escuchándola exponer esta teoría tan alejada de la verdad. Habría sido gracioso si no fuera tan triste. Y algo dentro de mí simplemente se rompió. No de una forma furiosa, sino como una presa que se quiebra. Y le conté todo lo que había estado guardando durante 2 meses. Le dije cómo sus palabras aquella noche habían destruido algo en mí. Como no podía abrazarla sin oír la palabra asqueroso resonando en mi cabeza. Cómo me sentía como un depredador dentro de mi propia relación. Cómo había pasado 8 semanas cuestionando cada instinto natural que tenía sobre mostrar amor. Como ya ni siquiera podía iniciar intimidad porque mi cuerpo había aprendido a asociar mi propio afecto con la vergüenza. Le hablé de pasar noches en vela analizando cada contacto que habíamos compartido. Preguntándome si había estado violando sus límites durante 2 años sin saberlo. De cómo me había vuelto aterrorizado de mis propias manos. De cómo sentía que necesitaba permiso por escrito solo para existir en el mismo espacio que ella. Las palabras salieron en un torrente de conciencia que no podía controlar y ella simplemente se quedó ahí escuchando. Y vi su rostro pasar por distintas emociones, confusión, comprensión, algo que podría haber sido culpa. Pero cuando finalmente dejé de hablar y esperé su respuesta, lo que dijo lo empeoró todo. Estás exagerando, dijo, no con crueldad, sino de forma despectiva, como si mi dolor fuera una interpretación dramática de los hechos en lugar de una respuesta válida a que la persona que amaba me llamara asqueroso y pervertido. Explicó que había estado estresada esa noche, que no lo dijo como sonó, que yo debería haber sabido que solo estaba teniendo un mal día y que en realidad no pensaba esas cosas de mí. Y con cada palabra, sentí que algo dentro de mí moría un poco más.
Me di cuenta en ese momento de que mi dolor no era válido para ella, de que llamar pervertido a mi lenguaje del amor no era algo que considerara grave. Que esperaba que simplemente lo superara porque se había disculpado y me había dado permiso para volver a tocarla. Como si eso fuera suficiente para deshacer 2 meses de vergüenza y autodesprecio. Le pregunté si entendía por qué sus palabras habían dolido tanto, por qué llamar asqueroso a alguien por intentar abrazarte podía dejar una huella duradera. Y ella dijo, lo entiendo, pero eres demasiado sensible. Y ahí supe con absoluta certeza que no podía quedarme en esa relación. No porque ya no la amara, sino porque nunca volvería a sentirme seguro siendo yo mismo a su lado. Empecé a buscar apartamentos. Llamé a mi hermano y le conté todo, se ofreció a ayudarme a mudarme, confirmando que esto no iba de ser demasiado sensible. Aproximadamente una semana después de aquella confrontación del sábado por la mañana, tomé la decisión. Encontré un estudio a unos 20 minutos, en una zona decente, dejé un depósito usando el dinero que había estado ahorrando para unas vacaciones de las que habíamos hablado, y me puse una fecha límite para decírselo. La noche que se lo dije fue un jueves por la noche. Estábamos sentados en la mesa de la cocina después de cenar y simplemente dije, me voy a mudar. Sin preparación ni explicación, y vi su rostro pasar por sorpresa, incredulidad, confusión y luego pánico en el lapso de unos 5 segundos. Inmediatamente empezó a llorar, preguntando por qué, diciendo que podíamos arreglarlo, que lo sentía, que lo haría mejor, que nunca volvería a decir algo así. Y me sentí fatal porque podía ver que estaba genuinamente afectada. Pero también sabía que quedarme significaría borrarme lentamente hasta que no quedara nada. Me rogó que reconsiderara, prometió ir a terapia de pareja. Preguntó qué podía hacer diferente, y me di cuenta de que aún no entendía que esto no iba de una noche o de un conjunto de palabras. Iba de la incompatibilidad fundamental entre quién era yo y lo que a ella la hacía sentir cómoda. Intenté explicarlo una vez más. Le dije que no podía estar en una relación donde mostrar amor me hacía odiarme a mí mismo. Donde tenía que vigilar y reprimir constantemente mis instintos naturales, donde mi forma de cuidar a alguien era tratada como un problema que había que gestionar. Ella argumentó que todas las parejas pasan por etapas difíciles, que esto era arreglable si yo simplemente lo intentaba. Pero yo sabía que no lo era porque el daño era demasiado profundo. Y su incapacidad para entender por qué estaba dañado desde el principio significaba que acabaríamos aquí otra vez. Pasé la siguiente semana y media empacando mis cosas mientras ella alternaba entre llorar, enfadarse, intentar seducirme y aplicarme la ley del silencio. Fue agotador y desgarrador, pero no flaqueé porque sabía que si me quedaba, me perdería por completo. 2 semanas después, me mudé mientras ella se quedaba con su madre. Después de cargar todo, dejé mi llave con una nota, cuídate, y me fui. Conduciendo mi coche detrás de la camioneta de mi hermano, no sentí alivio ni felicidad. Solo una tristeza pesada mezclada con la mínima chispa de esperanza de que quizá podría aprender a ser yo mismo otra vez. Ha pasado un mes desde que me fui. Ya estoy instalado en mi estudio. Es pequeño y tranquilo, solo una habitación con una cocineta y un baño. Pero se siente seguro de una manera en que aquel apartamento nunca lo hizo después de esa noche. Poco a poco estoy aprendiendo a existir sin esa ansiedad constante de si soy demasiado o no suficiente. Y he empezado a ir a terapia, algo que probablemente debería haber hecho hace 2 meses, pero entonces no estaba listo. Lilith me ha escrito algunas veces, sobre todo disculpas y peticiones para hablar, para quedar a tomar un café, para explicarse mejor, pero no he respondido porque no creo que quede nada por decir. Y necesito este espacio para averiguar quién soy sin la vergüenza pegada a cada instinto que tengo. No la odio. De verdad que no, y espero que encuentre a alguien cuyo lenguaje del amor coincida con el suyo. ¿Alguna vez te han hecho sentir culpable por tu forma de amar? ¿Te quedarías o te irías en su lugar? ¿Crees que hizo lo correcto al marcharse? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones. Gracias por ver. La moraleja de la historia. Las palabras tienen el poder de matar algo dentro de ti que nunca volverá a vivir. Cuando alguien humilla tu forma de expresar afecto, cuando convierte tu ternura en motivo de vergüenza, cuando te hace sentir sucio por ser quien eres naturalmente, esa persona está destruyendo tu esencia. No puedes vivir pidiendo perdón por existir. No puedes convertirte en un extraño de ti mismo solo para que otro se sienta cómodo. Hay relaciones que no terminan porque el cariño desaparece,
terminan porque uno comprende que quedarse significa borrarse poco a poco hasta no reconocerse más en el espejo. Nunca te quedes donde tus manos tiemblan de vergüenza por querer abrazar. Recuerda, tu forma de dar cariño no es un defecto que necesita corrección. Es tu naturaleza. Y mereces a alguien que la reciba como un regalo, no como una carga.